Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga, mis hermanas, también a mis pastores y pastoras. Un saludo cariñoso a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder estudiar juntamente conmigo las lecciones de escuela dominical. Les saludo cariñosamente, del norte a sur, a todas partes, a mis hermanos, a mi pastor Obed en Argentina, a mis hermanos allí en Argentina. También les saludo cariñosamente y agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me permite poder estar nuevamente alrededor de su palabra. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno a la lección que nos compete para el día de hoy, que es la lección número 10 para el domingo 9 de marzo del año 2025. Vamos a orar al Señor. Dios eterno, Padre misericordioso, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me permite, Señor. Tome usted mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios, y también, Señor, que esta su palabra sea espíritu y vida para nosotros, para los que estudiamos su palabra, podamos, Señor, aplicarnos a ella y que tu palabra quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Te rogamos, Señor amado, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para oír tu voz a través de la lectura de estos pasajes bíblicos, Señor. Tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu, de tal manera que sea un motivo de mucha bendición para nuestras vidas. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor, que según nuestro expositor se encuentra en el Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 17 al 24, y vamos a extender un poquito más allá, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y le trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: Viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Amén. Bien, gracias al Señor en esta hora entonces, por esta oportunidad que nos concede de poder tener esta lección tan importante para nuestras vidas. Eh, la lección que tenemos por delante en esta ocasión entonces lleva por título: Saúl, primer rey de Israel. Como ya lo dije, para este próximo domingo estaremos estudiando esta lección para nuestra escuela dominical. Domingo 9 de marzo del año 2025. La lectura bíblica ya la hemos visto, la extendimos al 27, ahí hay algunas cosas importantes que de pronto para entendimiento y comprensión nuestra vale la pena leer, ¿no? El texto, 1 de Samuel 10,
25. Lo tenemos aquí mismo y dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, porque es lo fundamental en realidad. Estamos pasando a la monarquía y es importante que el rey esté sujeto, totalmente sujeto a la ley de Dios. Es decir, Dios, a pesar de que en este capítulo y en el anterior vimos que el pueblo rechazó a Dios, Dios es el que está al mando, Dios es el que tiene el control, por lo tanto, no es un rey como tienen las otras naciones. Hasta aquí habíamos visto al pueblo de Dios, bueno, una serie de tribus dispersas un poco, reunidas de tiempo en tiempo por un juez y anteriormente bajo el fuerte liderazgo de Moisés y Josué, siendo una teocracia porque el pueblo marchaba al ritmo de Dios, podríamos decirlo así, ¿no? Así que Dios nos bendiga en esta hora, que podamos, ¿no es cierto?, sacar algunas lecciones prácticas, meditar profundamente en los éxitos, los fracasos, los aciertos, los errores, porque muchas veces esas mismas cosas se repiten hoy en día, aunque usted no lo crea, se repiten hoy en día. Entonces, como vimos anteriormente, Dios sabía que el pueblo iba a pedir un rey, que el pueblo pediría un rey, y entonces Dios accede a esta petición. Es lo que estudiamos la semana pasada, eh, de tal manera que en el capítulo 9 encontramos la forma y la manera como Saúl, ¿ya? El primer rey, fue escogido. Hay todo un tema ahí cuando se pierden las asnas, léalo usted, ¿no es cierto? En este pasaje, desde el capítulo 9 en adelante, donde comienza diciendo que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, de eso vamos a hablar hoy en día en esta clase de escuela dominical, ya que el título de la primera parte, hablando de Saúl, como lo testifican estos textos, encontramos que era humilde, generoso y valiente y algunas otras cualidades más, ¿ya? Entonces en el capítulo 9 nosotros vemos cómo Dios produce todos estos acontecimientos, lleva estos acontecimientos para finalmente llevar a este varón, Saúl, hijo de Cis, para ser ungido como el rey, el primer rey de Israel, ¿ya? Eh, Encontramos, ¿no es cierto?, en este pasaje, así avanzando rápidamente, porque la lección, ¿no es cierto?, está en el capítulo 10, ¿ya? Y estamos hablando del capítulo 9. Aquí una cosa curiosa, hay varias cositas interesantes donde finalmente Saúl es conducido de una manera providencial, ¿ah? Podríamos decir que Dios usó las asnas para que Saúl saliera a buscarla con su criado y finalmente llegaran a casa del profeta Samuel, porque ellos querían que le hablara un poco de dónde estaban las asnas. Aquí no hay nada espiritual, aquí no hay nada, digamos, que ellos estuvieran interesados por conocer al profeta, conocer las cosas de Dios, no. Era una cosa totalmente ajena, era la vida social, a alguien se le perdieron las asnas y ellos salieron a buscarlas. Finalmente Dios le había dicho ya a Samuel eh, acerca de este varón. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, le dice. Recuerde que Samuel era un
personaje muy especial, tenía una comunión con el Señor, conversaba con el Señor, en realidad. Dios le revelaba las cosas, él era un vidente, era un profeta que Dios le revelaba las cosas en realidad. Así que le dice, mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios, en su grande amor y misericordia, consideraba que Israel necesitaba un liderazgo, como en el tiempo de Josué, de Moisés, donde ningún enemigo pudo hacerle frente. Ahora los filisteos se habían fortalecido, subyugaban a Israel, por ahí creo que más de 40 años subyugaban a Israel, porque era una nación, aunque no era numerosa, era poderosa en armas, en estrategias militares, y fueron los archienemigos de Israel casi toda la vida, ¿no? Entonces, finalmente, cuando Samuel se da a conocer a Saúl, bueno, lo invita. Y dijo Samuel eh, a estos varones, ¿no es cierto?, que dice, y Saúl respondió, yo soy, eh, eh, y de la sana, que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ella porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres, y los sienta en el mejor lugar, y además, ¿no es cierto?, llama al cocinero y le dice, trae la porción que yo he reservado para esto, la cual te dije que la guardase. Entonces asó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se ha guardado. Aquí, bueno, podríamos pasarlo por alto, pero a comentario, la espaldilla, la parte esa del animal, le correspondía a los sacerdotes, o sea, era una parte escogida. Era una parte escogida que era para los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, especialmente para el sacerdote que oficiaba la ofrenda de paz, el que llevaba la sangre. Entonces, allá hay algo especial. Lo sienta a la cabecera, le da la espaldilla, lo mejor del animal, que como digo, era reservado solo para los sacerdotes. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, además, como en el versículo dice que finalmente, una vez que él los despidió en la mañana, dice que descendieron ellos al extremo de la ciudad, es decir, los acompañó hasta que ellos pudieran salir de la ciudad, y dijo Samuel a Saúl, dile al criado que se adelante, y el criado se adelantó. Más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. O sea, en forma privada, no solamente le exhorta, le habla a Saúl. Yo me imagino de todo el plan que tenía Dios, ¿no es cierto? No sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente, pero de seguro tiene que ver con el reinado. Eso yo me imagino que está un poco claro. Y tomando, dice entonces Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, aquí vemos la unción secreta, ¿ya? La unción secreta con el aceite que estaba en la redoma, y Samuel lo besa, lo abraza, como una señal, ¿no es cierto? Dios te bendiga, Dios te prospere, una señal también de que tenía todo el respaldo del profeta Samuel, que no era menor cosa, ¿no? Acordémonos que todo el pueblo le creía a Samuel, obedecía a Samuel, le tenía respeto a Samuel como un hombre de Dios. Entonces, en esto vemos,
¿no es cierto?, cómo Saúl finalmente es ungido en forma privada con el aceite. El aceite en realidad no era más que una señal como símbolo del Espíritu Santo, como una señal que apuntaba a un don mayor, ¿ya? En este caso, que Jehová daría su espíritu y pondría su espíritu en este varón. Entonces, estimados hermanos, mis pastores, cuando Saúl regresa a su casa, cuando él regresa a su casa, que es lo que narra estos versículos, ¿ya? Aquí, eh, en el capítulo 10 ya, cuando él regresa a su casa con su familia, dice que el espíritu posaba sobre él y le hace profetizar. En el versículo 10, precisamente, acá está, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl profetizó en medio de los profetas. Todas estas eran señales que el profeta Samuel le había entregado, le había dado, le había comunicado. Y aquí vemos en el capítulo 10 el cumplimiento. Él le está diciendo, cuando llegues a tal lugar van a salir los profetas, cuando llegues a tal lugar te vas a encontrar con 3 varones, etcétera, etcétera. Y todas esas señales quizás hayan sido para convencer a Saúl que él era el ungido, que él iba a ser el próximo líder y rey de Israel. ¿Ya? Entonces vemos que él profetiza. Además le dice en el versículo 9 que pasamos por alto, aconteció luego que al volver él las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces tenemos a Saúl, ¿no es cierto?, el futuro rey de Israel, en que el Señor lo encamina para que sea ungido por Samuel. Luego, ¿no es cierto?, le cambia el corazón. Es lo que podríamos llamar nosotros cuando Dios cambia el corazón, saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿ah? Como dice la profecía en Jeremías, ¿no? Escribiré mis leyes en vuestra mente y en vuestros corazones. Eh, entonces es lo que nosotros también muchas veces hablamos y predicamos cuando hablamos del nuevo nacimiento. O sea, este era un nuevo hombre, era una nueva persona donde el Espíritu de Dios también vino sobre él con poder. ¿Ah? El expositor narra ahí algunas verdades en cuanto a cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento versus cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre las personas. Generalmente las profecías de Ezequiel, de los profetas, empiezan con esta frase: y vino el Espíritu de Dios sobre mí y me dijo, profetiza, hijo de hombre. Entonces, se entiende o hay consenso que el Espíritu venía, los usaba y luego los dejaba, no para que vivieran una vida reprobada, pecaminosa, no, de ninguna manera. Pero la diferencia que existe hoy en día, que el Señor dijo, ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombre, no habitaré más en un arca, no habitaré en un tabernáculo, habitaré en el corazón del hombre. Entonces ahora el Espíritu Santo está en el creyente, no está sobre el creyente, con el creyente, pero está particularmente en el creyente. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, existe esa diferencia. Aquí lo dice claramente, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, entre ellos. Entonces, ya hay cosas que son importantes de poder entender lo que está pasando con este varón, la experiencia que está teniendo con el Señor para llevarlo finalmente a ser príncipe del pueblo de Dios, ¿ya? Encontramos también, por lo tanto, que Jehová
Con todo esto ya narrado, con todo esto que usted puede encontrar desde el capítulo 9 y el 10, encontramos que finalmente lo que está haciendo Dios está capacitando, está dotando a este hombre, ¿no es cierto?, a Saúl, con todos los recursos que son necesarios para que él pueda dirigir, gobernar, guiar al pueblo, ser el líder que Dios pretende que él sea. Aquí vemos que él no escatima recursos para capacitar, que es lo mismo que hace cuando el Señor llama a alguien. Cuando el Señor llama a un creyente, algunos piensan que la persona, ¿no es cierto?, eh, está de más en la iglesia, por decir, o que no tiene una virtud, que no tiene un don. No, la verdad es que todos somos llamados con un plan, con un propósito de Dios, y alguien tendrá que descubrir cuál es el don, dónde se va a desarrollar su vida espiritual, su vida cristiana, como un engranaje, donde todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, estos recursos que son necesarios para pastorear a Israel, para ser el líder de Israel. Eh, de Saúl, la escritura, hasta aquí ya hemos visto un poco. Si usted lee detenidamente, tiene que leer el capítulo 9, el capítulo 10 completo. Bueno, tiene que leer todo este pasaje, ¿no? Todo lo que significa. Primera de Samuel habla acerca de Saúl, ya luego muere Samuel y después entra a la escena David, y paralelamente en algunos pasajes la historia va paralela, lo que hace Saúl, lo que hace David. Entonces es importante que nosotros leamos. La escritura nos muestra a Saúl, el primer rey de Israel, y la escritura es bastante detallada. Muestra muchos detalles de quién era él. Ahí tenemos el título: humilde, generoso, valiente, ¿ya? Misericordioso también, creo que en alguna parte él, eh, a ver, si podemos ver, me adelanto un poco. El versículo 27 del capítulo 10 dice que algunos de los hombres, cuando fue presentado, ya vamos a ver esa parte, dijeron ellos, ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando así de alguna manera descomedidamente, lo cual no es tan ajeno en las iglesias. En las iglesias sucede mucho eso, en realidad, sucede mucho ese. Yo recuerdo cuando el Señor me honró ese año, hace muchos años atrás, como oficial en la iglesia. De alguna manera alguien no se dio cuenta, estaba detrás de mí, había mucha hermandad fuera del templo, como a veces se reúne y conversan unos con otros, y alguien dijo detrás de mí, dijo: ¿y qué nos va a enseñar este joven? Mire, a mí me encanta este texto porque dice, y le tuvieron en poco, y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, pero esto es lo que más me encanta, más él, Saúl, disimuló, hizo como que no lo escuchó, hizo como que no era importante, hizo como que no le afectaba. Y quiero decirle verdaderamente algo: eso afecta enormemente, porque la persona lucha consigo mismo. Uno quisiera delatarlo, uno quisiera acusarlo, uno quisiera confrontarlo, o como dijeron ellos en alguna parte, ¿no es cierto?, más adelante en algunos capítulos, dijeron: matemos a estos hombres, a estos enemigos, y él dijo: no, no va a haber más muerte. Entonces siento que también Saúl era misericordioso en ese sentido, al menos en ese episodio que está en algunos capítulos más adelante. Entonces, pero sin duda alguna, él tenía estas características: humilde. Lo vamos a encontrar también que era vergonzoso. Lo vamos a encontrar que tenía miedo a hablar en público, tenía pánico escénico, él no quería figurar, él no quería que se viera como una persona que anhelaba el pastorado, que anhelaba el reinado, que anhelaba el cargo. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que son así. Entonces él dice que tenía mm, eh, estas características. El capítulo 9, el versículo 2 dice que él era joven y era hermoso.
joven era importante. Samuel ya estaba anciano, ya estaba viejo. Vimos lo que pasó a Elí cuando la escritura dice que él está anciano y viejo. En algún momento Moisés también está anciano, anciano. En algún momento Josué también está anciano. Entonces, pero él era un líder joven y era hermoso, como dice el capítulo 9, versículo 2, que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, es decir, era una persona de una excelente estatura, era el más alto de todos, ¿ya? Entonces, podemos ver que era discreto, porque en el versículo 16, ¿no? En el versículo 16 del capítulo 10 dice, dice, dijo el tío a Saúl, yo te ruego que me declare qué os dijo Samuel. Había curiosidad. Lo que hablaba Samuel no pasaba inadvertido. Era importante conocer la opinión de ese gran líder. Entonces el tío que conoce que su sobrino había estado con Samuel, que comió con él, entonces él le pregunta, ¿no es cierto? Yo te ruego que me declare qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió absolutamente nada. Y eso es ser discreto, como tiene que ser el hombre de Dios, especialmente cuando tiene alguna responsabilidad, algún cargo, algún nombramiento. No va a andar ventilando porque eso en realidad va a trabajar en su orgullo y en su vanidad, en su ego, y eso es muy peligroso para cualquier líder, cualquier rey, cualquier príncipe, cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier hombre que esté, ¿no es cierto?, en eminencia, en un cargo eclesiástico, es muy, muy peligroso. El poder es peligroso, la autoridad total es peligrosa, el poder absoluto corrompe absolutamente a las personas. Hemos visto ya varios fracasos y en este caso este parecía ser el líder ideal porque no andaba gritando a los cuatro vientos que él iba a ser el próximo rey. No sé cómo lo haría usted, pero a veces la gente se adelanta y finalmente echa a perder el plan de Dios. El tiempo es el tiempo de Dios. Él ensalza, Él honra a los que le honran cuando fuere tiempo. A su tiempo Dios lo va a hacer. Entonces podemos ver que él era discreto, era humilde y tenía vergüenza. Cuando debía ser presentado, quizás tuvo miedo y no esperaba una proclamación así ante todo el pueblo. Allí lo encontramos, ¿no es cierto?, en estos versículos, ¿ya? Cuando Samuel congregó al pueblo en Mizpa, dice la lectura bíblica, ¿no?, que hemos leído. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y llegó todo Israel y los hijos de Israel. Y entonces aquí Samuel aprovecha de pegarle, ¿no es cierto?, un raspacacho y les dice claramente, como en el versículo 19, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de toda vuestra aflicción y angustia, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras millares. Y haciendo Samuel que se acerquen todas las tribus, comenzó esta parte que es como para demostrar, es la parte protocolar, oficial, para que el pueblo entendiera que había sido elegido de entre las tribus de Israel. Haciendo, ¿no es cierto?, Samuel que se acerquen todas las tribus. Trajo a la tribu Benjamín por su familia, fue tomada la tribu de Matri, y de ella fue Saúl, tomado, hijo de Sí. Le buscaron, pero no fue hallado. ¿Dónde estaba el líder? ¿Dónde estaba aquel que iba a ser nombrado en esa tarde? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Dice la escritura que le preguntaron al Señor, Señor, ¿dónde está el líder? ¿No? El texto dice, preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje.
porque Dios sabe dónde estamos siempre, como le dijo a Adán en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Por supuesto, pero quería hacer que reflexionara. ¿Por qué se escondía ahora? ¿Por qué se ocultaba Adán ahora? Ahora aquí vemos, no es que haya habido algún pecado en Saúl, sino que era su personalidad. Él estaba escondido en el bagaje. Dios, ¿no es cierto? Los hombres lo buscaban y él se había escondido. ¿Dónde estás tú? ¿En qué te escondes? Quizás a veces en una incapacidad, quizás él no se sentía capaz. No podemos entender cuáles eran todos los pensamientos que él tenía al respecto. Dice que ellos fueron corriendo, lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo. Dice, en medio del pueblo, se dieron cuenta que de los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. O sea, ahí estaba el rey que ellos habían pedido. Ante sus ojos estaba el rey, el hombre, el varón que ellos estaban pidiendo a cambio del gobierno y del reinado de Dios. ¿Ya? Eso es lo que a ellos les interesaba, que tuviera estampa de rey, que realmente se destacara por todo. Tenían un rey de lujo, hermoso, joven, alto, quizás corpulento. Tenía humanamente todas las características del rey que ellos querían, ¿ya? Que ellos querían. Entonces, vemos acá que estaba escondido, tuvieron que ir a buscarlo, no era el tipo que ambicionaba el cargo, ¿ah? No era la persona que buscaba ser destacado por sobre los demás, lo cual en este mundo en el cual vivimos, cual más, cual menos, quiere ser más importante, ¿no? Quiere ser más importante, más influyente. Eh, Así que él no buscaba el protagonismo, él no buscaba lo que estaba sucediendo aquí. Cuando él aparece, además, como digo, Samuel, y Samuel dijo a todo el pueblo, mire, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Como dice un comentarista, era el grito que estaban esperando hace mucho tiempo gritarlo a todo pulmón, ¿ah? A todo. ¡Viva el rey! O como decían los romanos, salve el César, salve el rey. Entonces, como podemos ver, eh, él tenía muchas cualidades de un buen líder, porque estamos mirando esta primera parte donde Saúl es el primer rey y el cual dice humilde, generoso y valiente, ¿no? Y valiente. Saúl, pese a lo destacado que podría ser, necesitó ser investido por el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que nosotros ponemos nuestros ojos allí. Pero ellos no, en realidad, ellos ponían los ojos en las características humanas, ¿no? Humano. Porque ciertamente dice el expositor, no debemos olvidar que por muchas cualidades o aspectos positivos que el hombre tenga, sigue siendo un pecador que necesita de un cambio de vida, un cambio de corazón. ¿Ya? Entonces, como podemos ver favorablemente, sumado a todas estas características que hemos estado viendo, lo más importante eh, era que el Espíritu Jehová había venido sobre él. Eso es lo más importante. En cualquier liderazgo se necesita que sea guiado por el Señor, que sea escogido por Dios, que sea ungido por Dios, que tenga el respaldo de Dios, que Dios lo defienda, que Dios lo cuide, que Dios lo proteja. Muchos hombres pueden postularse al cargo, pero solamente Dios es el que unge a las personas. Él es el que pone esa unción. El Espíritu de Jehová, como dijimos y leímos, vendrá sobre ti, le dice, ¿no es cierto? Porque, como digo, lo más importante era lo que el profeta le había anunciado a él. Le había dicho el profeta que él iba a ser mudado, cambiado en otro hombre.
En el capítulo 10, en el 6, él le había dicho, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello. Y esto lo dice Samuel, y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. Iba a tener, ¿no es cierto?, lo que llamaríamos nosotros, íbamos a conocer al Señor en espíritu y en verdad, ahí va a nacer de nuevo. Una persona que no haya nacido de nuevo a la vida de Dios no puede no puede, digamos, estar optar a este rango, a esta condición, que no debe ser de los hombres de ninguna manera, sino es Dios quien debe intervenir. Intervenir. Entonces, cuando vemos estas cualidades de Saúl, sus capacidades que se basan únicamente, porque el texto también como que lo resalta en la gente, en la fuerza, basan su característica en la fuerza, en la hermosura, su estatura. eh, la verdad que en el liderazgo cristiano no son importantes, no son importantes. Vemos nosotros grandes líderes que uno era, no sé, vallador, recolector, otro era un pescador, otro no sabía hablar, no tenía buena comunicación, otro dijo yo soy un niño. Y todas esas cosas, ¿no es cierto? Esos impedimentos físicos, digamos, naturales en las personas, para Dios no es ningún problema. No, para Dios no es ningún problema. Es más bien, creo que aquí uno como que encuentra esta falla en Saúl, donde a lo mejor la humildad ya no era una virtud, ya era un defecto. ¿Por qué? Siento que él más confiaba en sus capacidades que en las capacidades del poder y la potencia de Dios. Yo pienso que por ahí va un poco el tema en realidad. Hay personas que siempre van a estar diciendo yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer, yo no soy capaz, yo no puedo, etcétera, etcétera. ¿Por qué la persona dice eso? La persona dice eso, a mi modo de ver este estudio, porque está confiando en sus capacidades que obviamente no son óptimas. ¿Ya? ¿Por qué pasa todo lo contrario con el que es bueno para hablar, el que es bueno para dirigir, el que es bueno para exhortar, el que es bueno para predicar? También en ese extremo también corre un serio peligro porque cree basar el éxito suyo en las capacidades que él tiene, que las conocen, y más de alguno le ha golpeado la espalda y le ha dicho, qué bonito, qué bonita predicación, o qué bonito lo que hizo, o excelente. Entonces eso alimenta su ego y se cree capaz para hacer todas las cosas que se le encomiendan cuando no se da cuenta que el poder viene de parte de Dios, la gracia viene de parte de Dios. Él toma al pobre del muladar, del hoyo profundo, y lo sienta con los príncipes, pero eso es lo que hace Dios. Entonces vemos estos dos extremos, el que está muy elevado y el que está muy abajo. Quizás por eso Juan el Bautista, comenzando a predicar, decía, todo monte tiene que bajarse y todo valle tiene que alzarse. ¿Ya? Uno tiene que bajar, el otro tiene que subir. ¿Ya? Pero todos nosotros sabemos que solamente por la gracia y la misericordia de Dios somos lo que somos. Nada más. Siempre tenemos que confiar en Él, no en nuestras capacidades, sino en las capacidades que el Señor le da a la persona. Eso es bíblico, eso está en todas las escrituras, y hemos visto hombres elevadísimos como Nabucodonosor que dice, todo esto lo he construido yo con el poder de mi fuerza. Cuando él dice eso, Dios le cambia el corazón. No como Saúl, sino tiene un corazón como de bestia y se transforma en el hombre lobo, no sé, en una criatura que dejó de gobernar y se olvidaron de él por largo tiempo y muchos años hasta que él entra en razón y se da cuenta que Dios es el que gobierna sobre todos los gobernantes de la tierra. Que todo lo que él había adquirido y hecho era porque Dios así lo había permitido. Él era la cabeza de oro en esa estatua que Dios le muestra a Daniel. Entonces es importante que nosotros
podamos mirar y ver si Dios te honra. Nunca levantes la mano, nunca te ofrezcas, nunca creas que... porque Dios honra, Dios pone, los usa a los hombres donde Él, porque Él nos conoce, Él sabe. Entonces es muy importante, ¿no? Que no confiemos en nuestras propias fuerzas. En lugar, tenemos que, si somos incapaces, ir a las plantas del Señor, porque Él llama a los hombres y capacita a esas personas para que desarrollen una labor en el ministerio que Dios les ha dado en esta vida mientras estemos en esta tierra, ¿ya? Entonces, eso es importante. Por eso hay muchos textos, podríamos citar, si a alguno le falta sabiduría, demándesela a Dios. Si alguno carece de esto o de esto otro, pídale a Dios, demándesela a Dios. Eh, entonces es muy importante lo que estamos mirando, basándonos un poco sin salirnos del tema, porque eso es importante. A veces ponemos el énfasis en otras cosas. No, el tema para este fin de semana tiene que ver con este primer rey que se llama Saúl. Cómo fue ungido, cómo fue llamado. Ya vemos que fue ungido con aceite privadamente, pero Dios también actuó espiritualmente en él y finalmente fue proclamado públicamente, hicieron esa ceremonia y además dice, como dice la escritura, donde Samuel habló a todo el pueblo y fue cada uno a su casa y fueron con él los hombres de guerra. Saúl se fue a Gabaá y solamente los hombres de guerra que Dios había tocado su corazón se fueron y siguieron a Saúl. Una muestra más, ¿no es cierto?, de que habían hombres que estaban ansiosos por tener un rey y que estaban dispuestos a morir por ese rey, ¿ya? Morir, o sea, él tuvo guerrero, tuvo gente valiente a su lado. Qué contraste de estas características, ¿no es cierto?, de este hombre que era alto, corpulento, hermoso, tenía todas las cualidades que ya ellos vieron. Qué contraste más adelante encontramos con un joven pastor, muy niño quizás, tierno de corazón todavía, pero que él iba a enfrentar al paladín de los filisteos. Ustedes conocen esa historia, la historia de David y Goliat. Él no era un soldado, él no había ido al campo de batalla, pero él era un pastor de ovejas. Pero sin duda alguna que la victoria que tuvo David, ¿ah?, contra el gigante Goliat estuvo plenamente basado en la confianza que él tenía con el Señor. Nada más que eso, ¿no? La fuerza que David tenía, la confianza que él tenía, dependía, ¿no es cierto?, netamente de la confianza que él tenía en el Señor. Dependía de la experiencia que él había vivido ya en el campo cuando tenía que defender, guardar, proteger y salvar a las ovejitas, ¿ya? Ahí él había aprendido a confiar en el Señor. Como dice él en el capítulo 17:36, le dice al rey: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Él no estaba pensando que era un niño, él no estaba confiando en la armadura que le pusieron, que no pudo andar, tuvo que sacarse esa armadura, tomó su morral, corrió a la línea de batalla, cogió 5 piedras y enfrentó al gigante, y todo el mundo conoce lo que es la victoria de este joven David contra un guerrero formidable, un gigante, ¿ya? Pero, ¿por qué sucedió eso? Porque David no puso sus ojos en sus debilidades, sino que, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando, cuando uno entiende eso, en realidad solamente puede ir a las plantas del Señor. Por otro lado, todo lo que usted ha logrado es por la gracia y la misericordia del Señor. Por último, como un último comentario a esta parte, como digo, y quiero recalcar que al final todos como que se fijan en las cualidades humanas que este varón tenía, ¿no? Este varón tenía. Tomaron su estatura, su aspecto. Bueno, por ahí Samuel más adelante entiende, comprende y es enseñado
que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira y examina el corazón del hombre, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Nosotros, ninguno debemos de mirar, digamos, todos nosotros debemos de mirar mucho más allá de las apariencias. Orar al Señor para que Él ilumine nuestras vidas. Entonces es muy importante. El expositor nos habla de un principio exitoso. La verdad que, y ahí narra, no sé, no tenía idea que eso lo dijo un corredor de la Fórmula 1, ¿no? Que dice lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Yo creo que sí, eso tiene mucho sentido, tiene mucha razón, tiene mucho sentido. Sin embargo, aunque la petición del pueblo de tener un rey, no fue agradable a Samuel, no fue agradable a Dios tampoco, no fue agradable. Solamente Dios lo permitió. Dios permitió esto, pero era el reclamo, la petición que estaba haciendo. Así llega Samuel a ser un rey. No hay que olvidar en las lecciones pasadas que el pueblo había rechazado a Dios, ya había rechazado como rey, lo dice y lo vuelve a repetir aquí en el versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ellos habían rechazado al rey Jehová, que hasta allí le había llevado y le había guardado. Entonces, eh, ellos querían ser como todas las naciones. Hago un repaso esto para llegar al punto de lo que quiero decir. Ellos querían un rey que los gobernara, que los guiara en todas las guerras. ¿Ah? Porque no había un liderazgo que pudiera reunir a todas las tribus esparcidas. Eso sucedió en tiempo de Moisés, en tiempo de Josué, pero una vez que se establecieron allí, no tenían un líder que pudiera reunirlo a todos, ¿ya? No oyeron eh, a Samuel, a pesar de que él les exhortó cómo sería el rey. Eh, por lo tanto, en este caso, repasando este tema, Jehová le dijo a Samuel, ya en el capítulo 8, en el versículo 22, le dice, oye su voz y pon rey sobre ellos. Esa era la orden que Dios le había dado a Samuel. Oye la voz del pueblo, escucha al pueblo y pon rey sobre ellos, sobre ellos. Concluimos entonces que fue el rey que quiso el pueblo. Hay que concluir en esta parte que fue el rey que el pueblo pidió, ¿ya? Que el pueblo pidió, que el pueblo solicitó, que el pueblo esperaba, clamaba, pero lo hace rechazando a Dios, rechazando al Señor. Eso es una parte grave dentro de la historia de este pueblo. ¿Ah? No es algo que ya usted lo ha leído. No te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y es como decirles, ya quieren rey, ahí tienen un rey. Vean lo que significa tener un rey. Entonces es muy importante donde el Señor le dice a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces hay que concluir, hay que entender que fue el rey que el pueblo quiso, ¿ya? De hecho, el nombre Saúl de este rey, Saúl, significa deseado o implorado. Eso significa Saúl, deseado por el pueblo, obviamente, implorado por el pueblo, obviamente. Entonces es muy importante. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, mirando lo que dice nuestro expositor, dice, es como quien empieza, si alguien comenzó bien, ese fue Saúl, ungido por Dios, el Espíritu Santo sobre él, tenía el respaldo de Samuel, la admiración del pueblo. Sí, la escritura aparentemente nos muestran, nos narran estos episodios en realidad, pero no podemos dejar de considerar lo que acabo de comentar, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando pensamos que Saúl comenzó bien,
como digo, no podemos dejar de analizar esto. No podemos de pensar cómo se inició, cómo comenzó. A mí siempre me decían, lo que comienza mal termina mal. Y lo que empieza bien, obviamente que va a terminar bien. Eh, en algunos casos excepcionales, solamente Dios tiene el poder, la autoridad para hacer de lo malo algo bueno. Él sí es especialista en esto. Dios toma algo malo y lo convierte en bueno. Por eso que Él dice, para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, entonces todo cambia. Todo cambia, realmente todo cambia. Entonces, cuando consideramos esto, no podemos de analizar lo que hasta aquí nosotros hemos visto, porque luego nos vamos a encontrar con otro personaje y, digámoslo así, avanzando, su unción, cómo se eligió, es totalmente diferente. Especialmente cuando Dios le dice a Samuel, no llores más, porque yo ya me he provisto, yo, no el pueblo. Y allí está la gran diferencia cuando analizamos el reinado de Saúl y el reinado de David, el ungimiento de Saúl, el ungimiento de David, vamos a encontrar notables diferencias entre uno y otro. Tengo que decir que los hombres pueden nombrar a quien se le antoje, basado en cualquier argumento, pero los hombres nombran, pero Dios es el único que unge a las personas. Entonces, considerando todo lo dicho, como digo en esta primera parte, creo que la última frase, ¿no es cierto?, en este expositor, eh, la última frase de este expositor puede ser la más correcta. Podemos tener un comienzo prometedor, pero un triste final. Yo creo que esa frase me encaja más con lo que pienso al respecto de todo este pasaje de las Escrituras, ¿no? ¿Ah? Podemos tener, ¿no es cierto? Podemos tener un comienzo prometedor, porque creo que el comienzo de Saúl sí fue prometedor por todo lo que Dios hizo, no de la manera como ellos lo quisieron, ¿no? Y tener un triste final, porque finalmente este principio exitoso, usando el expositor, tuvo un triste final. ¿Ah? Entonces vemos que en el reinado, por ejemplo, de Saúl, en el reinado de Saúl, uno de los eventos más famosos fue precisamente el enfrentamiento con los filisteos, allí donde ya dijimos, un joven pastor mató a Goliat. Aparte de ese incidente, en realidad, eh, aparte de eso, Saúl fue un militar, un líder eh, que fue muy competente en realidad. Tuvo muchas victorias. Dios le permitió tener varias victorias sobre los filisteos. Eh, Sin embargo, también tuvo una serie de errores, ¿ya? Y por eso aquí destaca, quizá el subtítulo podría haber sido más largo y comparar una cosa con la otra, a pesar de que más adelante vienen algunas lecciones acerca, por ejemplo, para el 23 de marzo, desechado por Dios, está hablando precisamente de este varón, que tiene, según el expositor, un principio exitoso. ¿Ah? Entonces, solamente comentar de que a pesar del episodio de David y Goliat, porque ciertamente él tuvo temor, él tenía tanto miedo como los soldados y no hallaban cómo enfrentar a ese gigante que todas las mañanas y todas las tardes venía a ofender a los escuadrones pidiendo que se le diera un soldado. Y el único más grande en Israel era el rey Saúl. No había otro más grande. Él era el que destacaba. Si los filisteos presentaron a un guerrero de extraordinaria estatura, deporte, había que buscar en Israel el más grande. Y el más grande era precisamente Saúl. La Biblia lo dice, lo hemos leído. Desde el hombro hacia arriba los pasaba todo. ¿Quién era el indicado? Él. Pero él tenía miedo. Él tenía miedo. Pero como digo, a pesar de eso, Saúl fue un militar competente, obtuvo varias victorias, consolidando de alguna manera el reino, ¿no? Sin embargo,
tenemos que decir que una serie de errores muy graves dieron el inicio de la caída del rey Saúl. Lo que empezó bien, ahora iba a terminar mal. Comenzando, primero ofrece holocausto no autorizado. Solamente los voy a nombrar porque ya los vamos a ver más adelante en algunos capítulos. Allí en 1 Samuel 13, del 9 al 14, él se introduce en un ministerio que no le compete y por ahí algunas lecciones hablan acerca de impaciencia, orgullo, desobediencia, y eso es grave, ¿ya? Entonces, como digo, su caída vertiginosa, rápida, continúa con dejar también al rey Agar, el rey de los amalecitas, con vida, reservar a lo mejor del ganado, echarle la culpa, ¿no es cierto?, a los líderes, que es habitual en los hombres, a alguien le echan la culpa. ¿Ah? Entonces trata de encubrir su pecado, miente a Samuel, le miente a Dios, le echa la culpa al pueblo. Y lo que fue la gota que rebalsó la copa fue cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Eh? Se apartó de Saúl, porque aquí hay un pasaje, ¿no es cierto?, en que realmente el Espíritu de Dios se aparta. Se aparta realmente. Cuando uno va al capítulo 16, versículo 13 y 14, en algunas Biblias los separan por título, pero el 13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Está hablando de David. Y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, observe, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Eso lo dice el 13. Y el 14 comienza: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, viene sobre David y se aparta de Saúl. Entonces, como podemos ver, la gota que rebalsó la copa para que sucediera eso fue que él se pasa, como digo yo, al bando contrario. Y como Dios no le respondía ni por el Urín, ni por profeta, ni por nadie, él pasa al reino de las tinieblas para consultar a la divina de Endor. Y eso es un episodio en la vida de este rey lo más triste. Es lo más triste que a él le puede suceder. Lo vamos a hablar en forma así muy generalizada, porque ya vamos a hacer algunos comentarios de lo que sucedió realmente allí en cuanto a la obediencia y a la desobediencia del rey Saúl, donde él empieza a traficar con demonios, ya empieza a traficar con demonios. Entonces es muy importante. Finalmente podemos decir, es un principio exitoso, pero un final desastroso. ¿Ah? Cuando Dios ya no estaba con él, ¿ah? Estaba estrictamente prohibido tener esas prácticas en el pueblo de Dios. Y finalmente, ¿no es cierto?, encontró la muerte en el monte Gilboa. Los filisteos, yo encuentro que ellos como que captaron el bajo liderazgo de Saúl. Dios le permitió seguir gobernando. 40 años gobernó. Y muchos de esos años los dedicó a perseguir a su yerno. Muchos años persiguió, al menos unos 11 años por lo menos, persiguió a David. Entonces, digamos, descuidó las guarniciones, descuidó su reino. Se aprovecharon los filisteos de esta ocasión y finalmente enfrentaron batalla y Saúl muere junto a sus 3 hijos en el monte Gilboa. Desastrosamente creo que se cumple lo que encontramos en el texto del profeta Oseas, que cité la semana pasada. Voy a volver a citarlo. Oseas capítulo 13, versículo 9 al 11. Dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Por qué en mi furor? Porque no era ese el plan y el propósito de Dios. Quizás Israel se adelantó, Dios permitió tener como ejemplo la vida de Saúl, sacaremos muchas buenas lecciones,
lamentablemente del desastre y de la equivocación, la falta de obediencia y de temor a Dios de este líder, que finalmente te lo di en mi furor y permitió que ellos tuvieran rey, pero te lo quité en mi ira. Así muere Saúl en el monte Gilboa. Esta primera parte o esta lección de Saúl el primer rey nos permitió dar una mirada muy rápida, especialmente al final, para lo que fue realmente el primer rey de Israel, Saúl, el deseado, el que fue pedido por las personas. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar esta lección. Invitarlos para la próxima lección, Samuel, un profeta íntegro, porque aquí resume y termina la historia de uno de los grandes hombres de Dios. Que Dios nos bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza, y que tenga un hermoso fin de semana. Dios les bendiga.